Mis padres se rieron cuando pregunté por mi parte, así que compré su negocio y los dejé ir. Era una tarde cualquiera. El sol se colaba por la ventana de la sala, iluminando los rostros de mis padres, tan seguros de sí mismos, tan ajenos a mis sueños. ¿Puedo saber qué parte del negocio me toca? La pregunta salió de mis labios con un nudo en la garganta. Me imaginaba un lugar en la mesa de decisiones. Una voz en ese mundo de productos artesanales que habían construido con tanto amor. Una familia en la que realmente quería encontrar mi lugar. Pero las carcajadas resonaron como un eco vacío. Eres muy joven, Daniel. Todavía no comprendes. Esa risa me quemó, no solo por el desprecio, sino porque estaba claro que había algo más en su respuesta, un misterio que me oscurecía el corazón. Desde ese día decidí no quedarme de brazos cruzados. Con mi pequeño sueldo de analista financiero, empecé a ahorrar en secreto. Cada peso cuenta. La sombra de lo que significaba la empresa me ató. A veces los encontraba hablando en susurros, con miradas furtivas y un resentimiento que no sé si era hacia mí o hacia ellos mismos. Pocas veces les veía compartir una risa sincera entre ellos, como si algún secreto pesado les colgara sobre los hombros. Una tarde, revisando documentos antiguos en el desván, descubrí un viejo archivo. El nombre de la empresa era como un canto, resonando en mis oídos, Artesanías del Sol. Pero lo que encontré dentro me heló la sangre. Acuerdos, nombres extraños y un contrato que parecía estar escondido a plena vista. Mis manos temblaban mientras lo leía. No solo afectaba el negocio, revelaba que mis padres habían hecho tratos con personas que jamás había conocido, todo en nombre del éxito. Una traición que pulsaba en mi pecho. La idea de comprar el negocio se volvió más palpable. La fantasía de arrebatarles lo que pretendían ignorar me llenaba de una energía cruda. El camino se extendía ante mí, plagado de decisiones difíciles. ¿Qué haría? ¿Derrumbar lo que habían construido o ser el salvador que su orgullo nunca permitió? La incertidumbre se apoderaba de mí, mientras el rostro de mis padres se desdibujaba en esa risa indiferente. Tal vez nunca supe quiénes eran realmente, pero ahora tenía la oportunidad de averiguarlo. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Con el documento aún en la mano, Daniel sentía como su piel se erizaba. Un extraño calor invadía su ser. Las palabras en aquel contrato parecían moverse, como si gritaban su verdad oculta. Todo lo que había creído sobre su familia que era una ilusión, decidió bajar y confrontar a sus padres. Tenía que saber más. La razón y el miedo se mezclaban en su mente, pero el impulso de la verdad era más fuerte. Pasó junto a la ventana. El sol desaparecía lentamente, y esas sombras en sus corazones se hicieron más profundas. Al entrar al salón, los encontró sentados, uno frente al otro. La conversación entre ellos se detuvo. Sus miradas se cruzaron como si compartieran un secreto oscuro. «Necesito hablar con ustedes», dijo Daniel, la voz firme, pero el timbre quebrándose. Su padre sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Claro, hijo. ¿De qué se trata?» «No es un tema ligero». Respiró profundo y mostró el documento. «Encontré esto». Sus manos temblaron al extender el contrato hacia ellos. La sala se llenó de una electricidad palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Su madre se palideció. «¿De dónde sacaste eso?» «Ustedes lo escondieron». «¿Qué significa este contrato? ¿Por qué están ligados a personas que jamás he visto?» Un silencio se instaló.
Los rostros de sus padres pasaron de la sorpresa a una lucha interna. La tensión crecía y una tormenta de emociones estallaba en el pecho de Daniel. ¿Es verdad? ¿Toda mi vida ha sido una mentira? No es lo que piensas, Daniel, gritó su padre, de repente. La rabia en su voz resonó en las paredes. No entiendes lo que le ha costado a esta familia mantener el negocio. ¿A qué costo? ¿Qué secretos están usando para sostenerlo? Respóndeme. El dolor le nublaba la vista. De la nada, la puerta de la entrada se abrió de golpe. Una figura desconocida apareció, alto, vestido de oscuro. El aire parecía enfriarse a su paso. ¿Estás listo para saber la verdad, Daniel? Te preguntó. Su voz tenía un eco inquietante. Todos en la sala quedaron paralizados. Daniel frunció el ceño, sintiéndose como si el suelo se abriese bajo sus pies. ¿Quién eres? Soy un socio, menos visible, digamos. Sonrió, pero no había nada amable en esa sonrisa. Tus padres han hecho más de lo que imaginas para protegerte. ¿Protegerme de qué? La confusión se mezcló con un miedo profundo. De ellos mismos, de un legado que no comprenden. Su mirada se movió entre los padres de Daniel, y de un pasado que están decididos a mantener enterrado. El giro en la conversación era abrumador. Daniel sintió que su mente trataba de asimilar las palabras que lo desafiaban. Eran dos mundos chocando, la familia que conocía y un pasado que no entendía. ¿Qué pasado? ¿Qué han hecho?, preguntó, cada vez más desesperado. Todo lo que han construido viene con un precio, Daniel, y ese precio ha dejado cicatrices profundas en ellos y en ti. Un silencio pesado se instaló en el cuarto. Sus padres intercambiaron miradas llenas de complicidad, pero también de miedo. La revelación golpeó a Daniel como un puñetazo. ¿Qué secretos guardaban? ¿Quería realmente saber la verdad si eso significaba perderlos? El desconocido sonrió, como un entretenimiento en medio de su confusión. La verdad es un camino oscuro. ¿Estás listo para recorrerlo? Antes de que Daniel pudiera responder, un estruendo resonó desde la calle. Algo había estallado. Un grito, seguido de otro. Sus corazones latían desbocados. El mundo exterior se desmoronaba a su alrededor. Y en ese caos, Daniel sintió que la verdad y su familia estaban más en riesgo que nunca. El desconocido sonrió, como un entretenimiento en medio de su confusión. La verdad es un camino oscuro. ¿Estás listo para recorrerlo? Antes de que Daniel pudiera responder, un estruendo resonó desde la calle. Algo había estallado. Un grito, seguido de otro, atravesó el silencio de la sala y lo golpeó como un balde de agua fría. Su corazón latió con fuerza, un ritmo frenético que hacía eco en sus oídos. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Los rostros de sus padres palidecieron. La madre de Daniel, con manos temblorosas, se cubrió la boca, mientras su padre se levantó de un salto. «Daniel, quédate aquí», gritó, y salió corriendo hacia la puerta. Daniel, atrapado en una mezcla de miedo y curiosidad, lo siguió. La figura oscura se quedó en la sombra, observando como un espectador en un espectáculo macabro. El aire olía a humo, y en la calle el caos se desataba. Gente corría, gritando, otros caían. Un grupo se había reunido frente a su negocio, Artesanías del Sol. Una explosión de colores estallaba de risas y gritos, pero no era un alboroto alegre. Las luces de patrullas parpadeaban, reflejándose en rostros crispados por el miedo. Daniel se abrió paso entre la multitud, buscando la mirada de sus padres. Entonces, una sensación helada le recorrió la espalda. En el suelo, algo brillaba. Se acercó con pasos vacilantes, y allí estaba, una tren de documentos esparcidos, la esquina de una fotografía retorcida por el fuego. Cuando la levantó, su corazón se detuvo. La imagen era de una reunión, oscura y clandestina, con rostros que reconoció. Eran sus padres, y al lado, un grupo de hombres que apenas podía identificar. Habían sonreído, cercanos. ¿Qué estaban tramando?
Las palabras del desconocido retumbaron en su cabeza. Un legado que no comprenden. El pánico crecía. ¡Mamá! ¡Pa! Gritó, pero el ruido casi los ahogaba. Volvió a mirar la foto. La conexión era demasiado grande, demasiado escalofriante. Aún la sostenía cuando los vio llegar. La madre de Daniel se cubría el rostro con las manos. Su padre empujaba la muchedumbre. Su frente arrugada estaba llena de tensión. ¿Qué significan estas fotos?, exclamó Daniel, sintiendo que el aire le faltaba. ¿Qué están ocultando? No es el momento, respondió su padre, su voz rasposa y desesperada. Debemos salir de aquí, Daniel. Ahora. No me dejaré engañar. No me iré a ningún lado sin respuestas, gritó, su pecho palpitante, la adrenalina recorriendo cada fibra de su ser. Las primeras llamas comenzaron a envolver el negocio. Las risas se convirtieron en llantos. La figura que había entrado en su casa ahora estaba allí, en la multitud, mirando, esperando. Daniel, dijo, y su voz parecía llevar un lamento. Entonces, una explosión aún más grande resonó, una onda de choque que lo lanzó al suelo. Todo se volvió un estruendo ensordecedor. El pánico se desató. Un dolor punzante le atravesó el costado, y desde el suelo pudo ver lo que ocurría. Un ataque. ¡Daniel! La voz de su madre lo atravesó como un rayo. Ella corría hacia él, pero la multitud se movía como un río desbordado. ¡Aléjate!, gritó, deseando tener las palabras adecuadas. Quería entender, pero el caos no daba tregua. Sintió cómo alguien lo agarraba del brazo, y cuando volvió a ver, era la figura oscura. «Ya no hay tiempo», le dijo, y el terror lo llenó al ver su rostro. Era un rostro familiar, un rostro perdido en los recuerdos. «¿Tío Luis?» La incredulidad lo golpeó como un mazazo. ¿Tú estás vivo?» «Es más complicado de lo que imaginas, Daniel», dijo Luis mientras la explosión retumbaba una vez más, iluminando el cielo. «Tu futuro depende de lo que hagas ahora». Las palabras de Luis lo ataron en un silencio absoluto. Su familia, su pasado, todo lo que creía comenzaba a desmoronarse. El caos, el fuego, el secreto, todo se arremolinaba en su mente. Daniel no sabía si estaba listo para lo que estaba por venir. Pero ahí, en medio de las llamas, se dio cuenta de una verdad desgarradora. Su vida nunca volvería a ser la misma. El caos se intensificó. Daniel todavía se encontraba en el suelo, con la foto arrugada en su mano. La figura de su tío Luis parecía flotar entre el fuego y el humo. «¿Por qué estás aquí, Luis?» «Tú no debías estar». Su voz se perdió entre los gritos que se desataban tras él. La mirada de Luis era grave, llena de un peso que lo desgastaba. «No hay tiempo para explicaciones. Debes venir conmigo». Daniel, aturdido, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Las llamas danzaban a su alrededor, como si quisieran devorar todo lo que conocía. «¿Y mis padres? ¿Ellos?» «Tus padres están en peligro. Ahora». La urgencia en su voz era palpable. Daniel sintió como el frío corre por su espalda. Con un último vistazo los vio. Su madre luchando por llegar a él, su padre forcejeando con la multitud, ambos intentando escapar de la tormenta de caos. Pero él no tenía la energía para moverse. ¿Escapar? ¿De qué? Entonces, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo. Era su padre. La multitud se separó un momento, mostrando una escena aterradora. Una figura alta vestida de negro, con un arma en mano, apuntando ferozmente a su padre. El mundo se convirtió en una cinta en cámara lenta, mientras el corazón de Daniel se detenía. «¡Papá, no!», gritó, pero el sonido se tragó por los alaridos que los rodeaban. La figura oscura quiso disparar, pero entonces la explosión resonó de nuevo, más fuerte que antes. Daniel, atrapado, sintió las llamas lamer su piel y el calor amenazante aumentar. Sin pensar, se levantó y siguió a Luis, que ahora lo empujaba hacia un lado. Corrieron entre la multitud, el aire lleno de olor a cenizas y una angustia abrumadora. «Esos hombres son peligrosos. Debes saber a quiénes has estado confiando», dijo Luis, tomando un giro en una calle lateral.
Daniel, sin aliento, se giró para preguntar, ¿qué quieres decir? Pero Luis no respondió, solo seguía corriendo. De repente un disparo resonó detrás de ellos y Daniel se detuvo en seco. No, debo volver. Pero Luis lo agarró del brazo con firmeza. No puedes volver. Tu vida depende de esto. ¿Qué vida? ¿De qué hablas? Daniel nunca se había sentido tan perdido. La realidad misma se desmoronaba a su alrededor. Luis se detuvo, dándole la espalda a Daniel. Todo lo que creías sobre tus padres no es lo que piensas. Ellos no son quienes dicen ser. Las palabras de su tío lo golpearon como un puño. Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, el sonido de pasos lo hizo girar. Una figura apareció en la esquina de la calle. Su madre. Su rostro estaba manchado de ceniza y pánico. Pero lo que más sorprendió a Daniel fue el destello de algo brillante en sus manos. ¡Daniel!, gritó, corriendo hacia él. ¡Debemos irnos! ¿Por qué tienes eso?, preguntó él, su voz temblando. Su madre lo ignoró, pero la mirada en sus ojos decía más que 1000 palabras. Daniel sintió un nudo en la garganta. El fuego rugía detrás de ellos, pero su madre estaba atrapada en una lucha interna. Y en ese momento, la figura que habían visto de negro apareció más cerca, como una sombra al acecho. Todo pasó en un instante, un flash de pánico y dolor. Un disparo resonó en la noche. ¡Mamá! El grito salió de su boca como un eco. De repente el tiempo se detuvo. Daniel vio a su madre caer al suelo, el brillo del objeto en sus manos desvaneciéndose en la oscuridad. La angustia lo atravesó, no solo por la caída, sino por las palabras que aún vibraban en su cabeza. No son quienes dicen ser. Se tambaleó destrozado mientras el mundo se desmoronaba. Daniel no sabía si había que correr o atacar. ¿Por qué? A su lado, Luis lo miraba con tristeza. La explosión todavía resonaba y el caos no daba tregua. ¡Corre, Daniel! ¡Corre y no mires atrás! Su tío lo empujó, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Una mezcla de miedo y rabia lo llenó. ¡No! Pero cuando giró para volver, todo se desvaneció, y él solo escuchó un último grito que lo dejó helado. Mientras la confusión lo abrumaba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría ahora que su vida estaba destrozada? Las respuestas parecían ocultarse incluso de él, mientras la imagen de su madre caída se grababa en su mente. En su mundo ya nada tendría sentido. Era una mañana soleada en el barrio de la Candelaria, donde los colores vibrantes de las casas se mezclaban con el aroma del café recién hecho que salía de las ventanas. José, un joven de 24 años, pasaba por la plaza con su mochila de cuero, rumbo a la universidad. Al cruzar el parque, escuchó las risas de un grupo de niños jugando al fútbol, mientras un par de señores charlaban animadamente sobre el clima. «Parece que va a ser un día caluroso», comentó don Manuel, el panadero del barrio, mientras arreglaba su carrito de bollos recién horneados. «Perfecto para la fiesta de fin de semana en la plaza, ¿no creen?» Al escuchar eso, José recordó que ese sábado se celebraría el aniversario del barrio. Las familias se reunirían para compartir comida típica, música y bailes. Todo el mundo estaría allí, doña Rosa con sus tamales de elote y el grupo de mariachis que siempre animaba la fiesta. La emoción le hizo sonreír. «¡Oh! ¡José!», llamó su amigo Luis, acercándose con una sonrisa amplia. «¿Ya tienes planes para la fiesta del sábado?» «Claro, no me la perdería por nada del mundo», respondió con un entusiasmo contagioso. «Va a ser genial ver a todos y disfrutar un poco». Luis asintió y, sin pensarlo, apuntó hacia un puesto de tortas que siempre vendía delicias. «¿Vamos a comprar un par y seguimos al campus?» Mientras cruzaban la calle, José reflexionaba sobre cómo, a pesar de las dificultades que habían enfrentado en el barrio, siempre había un sentido de comunidad que los mantenía unidos. Era ese calor humano, el abrazo de cada vecino y el susurro de historias compartidas en las noches estrelladas, lo que hacía especial vivir allí. Después de disfrutar un par de tortas bien untadas de salsa,
se despidieron en la entrada de la universidad. «Nos vemos el sábado. No faltes, ¿eh?», le dijo Luis con una mano levantada antes de perderse entre la multitud de estudiantes. José entró al campus, sintiendo el bullicio a su alrededor. La risa y el jolgorio resonaban mientras los jóvenes se agruparon, soñando con un futuro que todos pintaban diferente. Sin embargo, había algo en el corazón de José que lo mantenía conectado con su hogar. Ser parte de esa comunidad, ser parte de algo más grande que uno mismo, era un sentimiento que no quería perder. Cuando finalmente se sentó en clase, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado, la fiesta, la comida, el baile y todo lo que eso representaba. En un mundo que parecía tan cambiante, era en esos momentos donde se encontraba la verdadera esencia de lo que significaba ser parte de su cultura, un refugio, un espacio para recordar quién era. Al finalizar el día, mientras regresaba a pie, miró al cielo y vio cómo el atardecer comenzaba a pintar los alrededores con tonos anaranjé. El atardecer comenzaba a teñir de rojo los cielos sobre la Candelaria. José caminaba, sus pensamientos aún atrapados en la emoción de la fiesta que se avecillaba. La música y las risas reverberaban en su mente, y soñaba con la danza en la plaza. Pero a medida que se acercaba a casa, una sensación inquietante le retumbaba en el pecho. Al abrir la puerta de su hogar, la calma habitual que lo recibía no se sintió igual. El aire parecía denso, cargado de un silencio que hizo que su piel se erizara. «Mamá, papá», llamó, su voz resonando en el pasillo vacío. Nadie respondió. José sintió un escalofrío recorrerlo. Decidido a averiguar qué ocurría, avanzó hacia la cocina. El olor del café estaba presente, pero no había nadie. «Esto es raro», pensó. El nudo en su estómago se apretaba más. Empezó a explorar las habitaciones, llamando por sus padres, cuando de repente escuchó un sonido proveniente del desván, un murmullo lejano que sonaba como un llanto. Sin pensarlo, subió las escaleras rápidamente, cada paso resonando en su mente llena de inquietud. Al abrir la puerta del desván, se encontró con su madre, arrodillada, los ojos rojos de llorar. A su lado había un pequeño cofre de madera. «¡Mamá!», exclamó, acercándose y apoyando su mano sobre su hombro. Ella se sobresaltó y alzó la mirada, una mezcla de tristeza y miedo en sus ojos. «José», susurró, como si las palabras pesaran demasiado. «No era el momento, no debiste venir». «¿Pero qué está pasando?». La angustia le hizo temblar la voz. «¿Dónde está papá?». «Él». Ella soltó un sollozo, recuperándose de la impresión. «José, necesitas saber algo, algo que no hemos podido decirte». El corazón de José latía a 1000 por hora. «¿Qué? ¿Qué es tan importante?». Su madre respiró hondo, como si tratara de calmar las olas del mar embravecido que habían inundado su pecho. «El negocio, todo lo que hemos hecho, no es lo que crees. Esto», señaló el cofre, «es nuestra herencia, pero también nuestros secretos». José sintió que le faltaba el aire. «¿Qué secretos? Mamá, dímelo». Se agachó a su lado, el corazón pesado de temor. La palabra herencia sonaba grave, ominosa. Ella abrió el cofre, revelando documentos amarillentos y unas pocas fotografías ennegrecidas. Con manos temblorosas sacó una carta y una expresión de horror surcó su rostro. Esto es lo que tuvimos que ocultar para protegerte», explicó, con la voz quebrada. «Tu abuelo hizo cosas». Las palabras se trenzaban con su dolor, y era evidente que el peso de los secretos familiares ya era demasiado. Justo en ese momento, un fuerte golpe resonó en la puerta de la entrada, haciendo que el corazón de José se detuviera un segundo. Alguien estaba intentando entrar. «¿Quién es?», gritó, la voz un eco de pavor. Fue entonces que escuchó una voz que le resultó familiar. «José, abre, es Luis». Desesperado, corrió hacia la escalera,
sintiendo que el mundo se le desmoronaba. La imagen de su madre sollozando a sus pies, el misterioso cofre y el miedo con el que había crecido y todo chocaban en su mente. Abrió la puerta y Luis entró, pálido, con el rostro contraído por el miedo. «José, hay de algo que debes saber. No vienes solo esta vez. Él está detrás de ti. Ellos saben de tu familia». José palideció mientras la oscuridad del secreto comenzaba a dedicarse de forma concreta y aterradora. ¿Quién? El silencio se hizo pesado cuando Luis tomó aliento, y antes de que pudiera decir más, el estruendo de un grupo violento golpeó la entrada y un par de figuras entraron. Hombres de ropas oscuras, con miradas fulminantes y un aire amenazador que hacía que el salón se sintiera como una trampa mortal. «Necesitamos a tu madre, José, no te interpongas». La voz resonó con autoridad, provocando que el frío le recorriera la espalda. El rostro de su madre, asomándose del desván, lo miraba, y todo el amor que había sentido desde niño se transformó en confusión y desconfianza. Las palabras de su madre lo atormentaban. No era el momento. ¿Cuánto había estado escondiendo su familia? Las sonrisas, las cenas, todos los recuerdos compartidos se volvían sombras como susurros en la noche. Esta no era solo una familia. Era un cernido velo de secretos. Los hombres se acercaban, y José se dio cuenta de que la vida que conocía se había desvanecido de un solo golpe. «¡José! ¡Corre!», gritó Luis mientras ellos lo rodeaban. Pero en ese instante, la verdad era un caos completo. ¿Era la familia que había querido saber suficiente para perderlo todo? ¿Estaría dispuesto a dejarse llevar por un oscuro legado? Nunca imaginó que el día de la celebración se convertiría en un episodio de horror. Su mente giraba, enfrentando la nueva realidad que alteraba todo lo que creía saber sobre su historia y su vida. Mientras las sombras se cerraban, se dio cuenta de que quizás no había vuelta atrás. Las sombras se acercaban y el silencio era palpable. José miró a Luis, que temblaba, atrapado entre el pánico y la determinación. Los hombres de negro avanzaban, sus ojos fijos en él, como depredadores persiguiendo a su presa. «¡Corre, José! ¡Debemos irnos!», gritaron las alarmas en su mente, pero sus pies se mantenían firmes como raíces. Esa voz resonaba en su cabeza. «No te interpongas». Pero, ¿cómo podría dejar a su madre, a su familia? Los recuerdos de risas y días soleados se desvanecían. El cofre detrás de él parecía gritar la verdad, pero ahora no había tiempo para eso. «¿Qué quieren de nosotros?». La voz de José se rompió, pero la pregunta flotó en el aire tenso. Uno de los hombres sonrió, revelando una línea de dientes afilados que parecían prometer dolor. «Solo unos recados, chaval. Tu madre tiene algo que necesitamos». Los ojos de su madre brillaron con lágrimas, y toda su fortaleza se desvaneció ante el miedo. «No, no saben lo que hacen». Su grito reverberó en las paredes, y un escalofrío recorrió la espalda de José. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la puerta de atrás estalló. El ruido fue ensordecedor. Una figura conocida atravesó la entrada, empujando a los hombres de negro como si fueran pajas en el viento. Era su padre, y en su mano brillaba una pistola. «¡A nadie se mueve!», gritó, su voz grave destrozando el silencio. Esa imagen de su padre, fuerte y decidido, llenó de esperanza a José por un instante. Pero la esperanza se desvaneció rápido. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por el giro del destino. «Tú no deberías estar aquí», dijo uno de ellos, con desdén en su mirada. José sintió un nudo en la garganta. «¿Qué significa eso?». Pero antes de que alguien pudiera hablar, el caos estalló de nuevo. Un disparo resonó. La imagen se congeló. José vio a su padre caer al suelo, una expresión de shock desdibujada en su rostro. «¡Papá!». Un grito desgarrador salió de su pecho. El tiempo se detuvo. La realidad se volvió un torbellino de horror. Luis se lanzó hacia José, empujándolo a un lado. «¡Corres! ¡Ahora!». José, perdido, miró el cuerpo de su padre. La escena se transformó en un mar de gritos y desesperación.
la figura en el suelo, sus exclamaciones de amor. Todo comenzó a girar como un torbellino. Entre el caos, un susurro alcanzó su mente. José, la voz de su madre, apenas un eco. Se giró hacia ella, su mirada implorante, pero había algo más. Su madre se acercó al cofre. «Mamá, no». El temor se apoderó de él mientras ella levantaba un viejo documento del interior. «Aquí, la verdad». Las palabras temblaban en sus labios. Ella lo miró, y en sus ojos vio un sacrificio abrumador. «No puedes dejar que se lo lleven. Tienes que tenerlo». Alzó el papel hacia el grupo en la puerta. Un último intento de proteger a su familia. En estallido de disparos resonó nuevamente, pero esta vez algo cambió. Uno de los hombres se abalanzó hacia el cofre, pero su madre era más rápida. Con una rapidez desesperada, arrojó el documento al aire. «José, atrápalo». Y mientras lo hacía, un hombre se lanza hacia ella. «No», gritó, y el mundo se detuvo de nuevo. En un instante de confusión, todo se desmoronó. Un destello de luz atravesó la habitación, y la figura de su madre se desvaneció en un susurro. José sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esto no puede estar pasando. La realidad se desgarraba y en medio del horror. La última imagen que vio fue la preocupación en el rostro de Luis mientras se tambaleaba hacia atrás. Todo giraba. La angustia lo inundó y en un movimiento desesperado, José se lanzó hacia el documento en el aire, atrapándolo entre sus manos. Pero al sostenerlo, sintió un fuego recorrer su piel. Las palabras en el papel comenzaron a arder, revelando un secreto devastador que cambiaría todo lo que había creído. La imagen de su madre ocupó su mente mientras el caos continuaba. ¿Qué fue eso? ¿Qué soy yo en todo esto? Cada pregunta golpeaba con mayor fuerza, llenándolo de un dolor punzante. Los hombres de negro retrocedieron, sorprendidos. ¿Qué podíamos haber ocultado? Ese instante, esa fracción de segundo definiría su futuro. Y mientras el grito de su madre resonaba en su cabeza, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. No hubo tiempo para pensar. Con el documento todavía en sus manos, José sintió que el aire se volvía más denso. Los hombres de negro avanzaban, sus miradas llenas de amenaza, como si la noche misma les diera valor. José no podía procesar lo que estaba sucediendo. La figura de su padre caía al suelo, y el tiempo parecía detenerse. «No, por favor». El grito salió de su boca, pero el caos lo tragó. La escena se convirtió en un mar de gritos, desesperación y humo. Él se quedó paralizado, el mundo girando a su alrededor. Al mirar la foto que había atrapado, la imagen destelló con una luz inusual, como si el papel mismo supiera más de lo que él podía comprender. «¡Fuera de mi camino!», gritó un hombre mientras empujaba a Luis, quien intentaba protegerlo. La figura oscura sonreía, y ese gesto era oscuro, malevolente. José sintió un fuego recorrer su pecho, una rabia y un dolor que le nublaban la vista. «Debo hacer algo». Sin pensar, corrió hacia su madre, sus ojos fijos en el cofre que ella había dejado abierto. Pero la intensidad de la situación lo abrumaba. Sintió que la habitación se encogía. ¡Hola! El pánico lo llenó. Pero, en el instante en que extendió la mano hacia ella, todo cambió. Un destello brillante surgió del cofre. José parpadeó, y de repente, el aire se llenó de una energía radiante. En un parpadeo, el caos se disipó. Se encontraba en un lugar diferente. No era su hogar. Era un salón vasto, lleno de luz como un sueño. Y frente a él, orgulloso y fuerte, estaba su abuelo, el hombre del que nunca había oído hablar. «Has llegado, José», dijo su abuelo. Su voz profunda como un eco. El corazón de José latía con fuerza. «Tenías que enfrentarte a la verdad». «¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy?» José sentía que todo se desvanecía, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Las memorias de su familia, el cofre, los hombres de negro, todo giraba en su mente.
Este lugar es el refugio de nuestra familia. Aquí la verdad se revela, explicó su abuelo, su mirada fija en él. Cada palabra sacudía a José como un rayo. Hay cosas que no entendiste porque no era tu momento de saberlas. Pero mis padres, mi madre. La urgencia llenaba su voz. ¿Qué les pasó? El miedo aumentaba. Ellos están luchando, como lo hicimos todos, dijo el abuelo, con fuerza en su mirada. Pero la guerra que enfrentamos nunca fue solo externa. Hay traiciones, secretos en las sombras que escapan de la razón. José sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué secretos? Dímelo. Tu madre, como tú, tiene un papel en esta historia, dijo, y un nuevo vacío lo llenó. No solo son dueños de un negocio. Este legado está ligado a algo más grande, algo que ha sido un peso oscuro sobre nuestra familia. ¿Qué significa eso? José estaba confundido. De pronto, una energía sacudió el aire. Una puerta apareció, y una luz brillante emanaba de ella. En el otro lado, escuchó voces, gritos, las mismas voces de antes, mezcladas con el sonido del caos que había dejado atrás. Los hombres de negro han llegado, dijo su abuelo con seriedad. Si no regresas ahora, podrían perderlo todo. En ese instante, una revelación lo golpeó como un puño en el estómago. ¿Eres tú el responsable de todo esto? ¿Eres acaso el verdadero enemigo? Por un segundo, José dio a su abuelo no como un salvador, sino como un traidor. La familia tiene pesos que cargar, contestó su abuelo, apenado. Lo que intentas cargar no es solo tu historia, es una cadena que ha arrastrado a cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? José, temblando, retrocedió. La idea de que todo lo que había conocido podría ser una mentira se le llenó de terror. Pero justo cuando pensaba en salir y regresar a su hogar, un grito resonó en su mente. «José, no. Regresa ya». Era la voz desesperada de su madre. La luz de la puerta lo atraía como un imán. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Con cada paso que dio, la luz se expandía, y mientras cruzaba el umbral, un eco de la voz de su abuelo resonó en su mente. «Eres más fuerte de lo que imaginas, y la verdad está esperando a ser revelada». De repente, todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, volvió a la sala de su hogar. Los hombres de negro estaban ahí, su madre en el suelo, y todo lo que había conocido se desvanecía. Con el papel aún en su mano, supo que una nueva guerra apenas comenzaba, pero esta vez no era solo por su familia. Era por la verdad que se escondía tras los secretos, algo que podría cambiar todo lo que él creía. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Qué significaba eso para él? La angustia le llenaba el pecho. Antes de que pudiera asimilarlo, una voz resonó en su mente. La historia está lejos de terminar, José. Estamos conectados más allá de lo que crees. Con cada latido, la tensión crecía. Las preguntas quedaban flotando en el aire, y el futuro se volvía incierto. No hubo tiempo para pensar. Con el documento todavía en sus manos, José sintió que el aire se volvía más denso. Los hombres de negro avanzaban, sus miradas llenas de amenaza. «¡José! ¡Tienes que irte!», gritó Luis, su voz quebrándose por el pánico. Pero él no podía moverse. Las imágenes de su madre, su padre y el caos lo mantenían paralizado. Fue un momento que se desplomó en sus entrañas, una sensación de llorar y gritar al mismo tiempo. Los hombres se acercaban, pero algo estaba cambiando. La atmósfera se electrificó. «¡José!», continuó Luis, apuntando hacia la salida. Su voz sonó desesperada, como una alarma, y entonces el silencio se rompió de nuevo, un estruendo ensordecedor. La puerta principal se estrelló contra la pared, y una figura salió disparada desde la entrada. Era su abuelo. Dijo el nombre que nunca había asociado con él. «¡José!», gritó, y las palabras ardían como brasas en sus oídos. Tenía la mirada de un hombre que enfrentaba a sus demonios, pero su presencia fue más osada que nunca. «¡Atrás, todos!», ordenó, como un rayo.
empujando a los hombres de negro con una fuerza que desmanteló la tensión en cuestión de segundos. La escena se llenó de caos, pero el giro llegó cuando José vio el gesto atroz en el rostro de su abuelo. Sin pensarlo, su abuelo levantó algo en la mano. «Esto es por tu bien». Y antes de que José pudiera reaccionar, apagó una pequeña detonación, una explosión de humo y luces brillantes que llenó la habitación. Atrapado en el medio de la confusión, José no podía ver con claridad. «¿Qué estás haciendo?», gritó, pero fue como gritar en un torbellino. En medio del estruendo, una serie de disparos resonaron. 1, 2, 3, y luego un silencio de tensión total. José vio a su abuelo tambalearse, su mirada lejos, vacía. «¡Abuelo!». Los gritos resbalaron por su garganta. El tiempo se detuvo. La luz se oscureció mientras su abuelo caía al suelo. El corazón de José se hundió, una mezcla de desánimo y rabia. Su abuelo, el que había venido a salvarlo, ¿estaba ahora desplomado por su propia violencia? El caos no terminaba. Los hombres de negro se movían, pero un remolino de sombras parecía envolverlos. Una sombra se alzó detrás de ellos, su madre. «No, por favor», gritó con una desesperación desgarradora. Ella corrió hacia los hombres de negro. «Déjenlo ir, todo esto es un error». «¿Qué significa esto?». José pensó que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. Sus padres y su abuelo estaban ahora envueltos en un torbellino de gritos y disparos. Y en medio de todo, una revelación espantosa estalló en su mente. «Ue, ¿qué tipo de secretos han estado ocultando?». La imagen de la fotografía brillaba en su mente, y cada memoria que creía saber se quebraba. Antes de que pudiera procesar la escena, un peligro inminente se erguía. Su madre se acercaba a los hombres de negro, cada paso resonando con una angustia indescriptible. «Juntos tenemos que salir de aquí», gritó, y eso sí hizo eco en el alma de José. «Todos ellos están involucrados en esto». La confusión no abrazó. Pero justo cuando se giró para intentar dar sentido a todo, una risa fría flotó sobre el caos. Uno de los hombres de negro, con un rostro conocido. «¿Cómo creíste que te escaparías de esto, José?». Era un amigo de la infancia, alguien que había creído perdido. «Tu familia ha jugado un juego peligroso y te han mantenido al margen solo para proteger su nombre». El caos se desvaneció. La mirada de José se encontró con la de su madre. Una verdad más sombría surgía. «¿Por qué nunca me contaron?». La rabia burbujeaba en su pecho. El papel que sostenía ahora temblaba con el peso de nuevas certezas. «¿Son ustedes los traidores?». La escena se volvió cada vez más peligrosa. La risa del hombre resonaba en su mente, mientras la tristeza de su madre atravesaba su corazón. Y en un giro que nadie esperaba, un grito resonó. «¡José, aléjate de ellos!». Luis lo tomó del brazo, empujándolo hacia la salida, pero el dolor en su pecho crecía. La verdad lo estaba consumiendo. En su mente ya nada era lo que parecía. En ese instante, José entendió que la sombra de su pasado nunca se iría. Tenía que enfrentar todo: su familia, el legado y los secretos que cambiarían su vida para siempre. ¿Qué haría ahora? ¿Podría mantenerse firme o sucumbir ante la verdad que se deslizaba entre sus dedos? Y mientras el eco de esas revelaciones llenaba la sala, el nerviosismo se intensificó. La noche les esperaba, y con ella un nuevo episodio de su historia que aún no podían comprender. El aire estaba cargado de tensión. José sintió su corazón tambalear en el pecho. La verdad estaba al borde de ser revelada. ¿Pero qué significaba eso? La risa burlona del hombre de negro aún resonaba en su cabeza. «Tu familia ha jugado un juego peligroso». «¿Qué juego?». Tenía que saberlo. Luis empujó a José hacia la puerta. «Vamos, no podemos quedarnos aquí». Pero José se detuvo, sintiendo una mezcla de confusión y rabia. «¡Espera!», gritó. Sabía que no podía escapar sin respuestas. «José, ya basta».
El rostro de Luis estaba pálido, sus ojos reflejaban el miedo. No importa lo que signifique este papel, importa lo que está pasando aquí y ahora. Los hombres de negro se acercaban, sus sombras se alargaban. Algo estalló, y todo se sintió como un sueño distorsionado. Entonces, algo inesperado pasó. Una figura apareció en la esquina del salón, emergiendo de la penumbra. Era su madre, pero algo en su mirada era diferente. José, su voz temblaba mientras avanzaba. «No lo hagas». «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, desbordado por la confusión. El dolor en su pecho se intensificaba. «Siempre hay secretos. ¿Por qué no puedo saber la verdad?». Cuando se acercó más, José se dio cuenta de que en su mano sostenía un objeto pequeño, algo brillante. El documento que su madre le había mostrado era un mecanismo. Frente a todos, lo levantó. «Esto guarda la información que necesitamos, pero también es una trampa, un detonador». «¿Qué?», soltó Luis con incredulidad. «Escúchame», dijo su madre, su voz ahora firme. «No solo hay hombres de negro, hay personas detrás de esto. Y tú, José, eres el objetivo principal». «¿Qué? No, eso no puede ser». La firmeza de su madre lo desarmaba. «Soy solo un chico. ¿Por qué yo?». En ese instante, uno de los hombres de negro se acercó, bordeando la situación. «Deja de hablarle. Nadie debe saber la verdad». «¿Qué verdad?». José no podía contenerse. El documento era un detonador, pero la revelación superaba su comprensión. «¿De qué están hablando?». «Es hora de que lo sepas», dijo su madre, con una resolución en sus ojos que le dio un vuelco al estómago. «Tu abuelo no solo es un hombre de familia, es un líder de un grupo que ha estado buscando poder. El negocio, Artesanías del Sol, es solo un frente. Hemos estado luchando por mantenerte al margen de este mundo, pero la historia está cambiando». Un golpe resonó en sus oídos mientras asimilaba lo que su madre decía. La ira y la confusión lo ahogaban. ¿Cómo pueden haber estado ocultándolo todo este tiempo? ¿Cómo han podido mentirme? Es más complicado. Pero antes de que su madre pudiera terminar, un disparo resonó en la habitación. José se paralizó mientras su madre caía al suelo. «¡No!». Sus gritos se ahogaron en el eco del estruendo. La imagen de su madre, desplomándose, se grabó en su memoria. La risa burlona del hombre de negro resonó en sus oídos. Ya nada volverá a ser igual. Justo en ese instante, se dio cuenta de que todo lo que creía sobre su familia se desmoronaba ante sus ojos. El caos se convirtió en un torbellino de dolor, disparos, gritos y sombras. Todo se amalgamó mientras sus pensamientos giraban, atrapados entre el horror y la urgencia de escapar. Pero mientras miraba a su madre en el suelo, algo en su corazón se encendió. «Esto no terminará así». Con el detonador aún en la mano, levantó la mirada. «¿Qué están esperando? ¿Verme rendido?». Se volvió hacia los hombres de negro, convencido de que no se detendría hasta que descubriera la verdad. «No solo soy su familia, también soy parte de esta historia». El mundo entero parecía detenerse. Las miradas de los hombres se cruzaron, una mezcla de sorpresa y temor. Entonces el tiempo se rompió de nuevo, y en una fracción de segundo, el destino de todos cambió. Una explosión resonó, terminando el capítulo de su vida en el que todo era simple, naif. La verdad estaba ahí, expuesta, y José supo que ya nada volvería a ser igual. El legado que había heredado lo perseguiría, pero en ese momento la urgencia de luchar creció dentro de él, y mientras el caos envolvía todo, el horizonte de una nueva vida se abría ante él, pero el precio a pagar sería alto. ¿Podría enfrentar las consecuencias de lo que había desatado? ¿Y a quién podría confiar su vida? La incertidumbre lo invadía, pero no podía rendirse. Tenía que luchar por su verdad, por su familia, aunque eso significara adentrarse en la oscuridad.